Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal nuevamente. Aquí encontrarás toda la información que necesitas saber para incorporar la filosofía Montessori en casa. Bueno, en el día de hoy hablaremos acerca del desarrollo normal del lenguaje en bebés desde los 0 a los 12 meses de edad. Y como muchos de ustedes ya saben, Montessori se divide en áreas de trabajo. Una de las áreas es el área del lenguaje. Entonces es importante que nosotros conozcamos cómo es el desarrollo normal del lenguaje, el desarrollo típico, para saber qué esperar de nuestros niños y cuál va a ser el abordaje que vamos a tener ante diferentes situaciones. Entonces, por ejemplo, si estamos ante un niño que tiene un desarrollo típico del lenguaje, un desarrollo en donde sigue todos estos hitos esperados para su edad, ¿cuál va a ser nuestro manejo? Va a ser entregar actividades de estimulación temprana. No va a haber un abordaje, no va a haber una intervención, sino que vamos a seguir este proceso normal del niño y lo vamos a acompañar, le vamos a entregar ciertos estímulos que van a favorecer y acompañar este proceso. Ahora, por otro lado, vamos a encontrarnos ante la situación de que el niño no va a seguir estos hitos del desarrollo esperados para su edad. A pesar que es una etapa muy temprana, aún así podemos ver algunas dificultades en estas etapas del desarrollo. Entonces, ¿qué vamos a hacer si el niño muestra, por ejemplo, un retraso en el desarrollo? Vamos a hacer un abordaje terapéutico, podemos hacer una intervención temprana del lenguaje. No es necesario esperar hasta que el niño cumpla 3 años. Si vemos que el niño no está cumpliendo estos hitos del desarrollo o que hay hitos muy importantes esperados para su edad y que no están apareciendo, lo más importante es poder consultar a un especialista y no esperar tanto tiempo. Bueno, teniendo en cuenta esto, entonces vamos a ver cómo es el desarrollo normal de bebés entre los 0 a los 12 meses de edad. Bueno, yo sé que muchos de ustedes, varios me preguntan cuándo el bebé dice su primera palabra, que esto es lo que todos los padres esperan y lo que nosotros queremos. Pero debemos entender que el bebé debe recorrer un largo camino para llegar a esta meta final que es la primera palabra. Para que el bebé diga su primera palabra, tiene que pasar 12 meses practicando, haciendo diferentes sonidos, cumpliendo ciertos hitos para poder llegar a esta primera palabra. Entonces, ¿cuáles son estas cosas? Muchas veces el bebé no va a hablar, no va a expresar verbalmente palabras, pero esto no quiere decir que no comprenda. Este es un mito muy común en algunos padres. No, yo no le hablo a mi hijo porque él no me entiende. O no le canto a mi hijo porque él no me pone atención, o yo creo que no comprende. Entonces es importante aclarar que a pesar de que el niño no esté hablando, sí va a estar comprendiendo muchas de las cosas que nosotros hablamos. Y sí, muchas veces se va a estar comunicando con nosotros, entonces tenemos que estar atentos ante estas señales de comunicación de nuestro bebé porque son formas que el bebé tiene de expresarse. Entonces, en una primera instancia, cuando el bebé es recién nacido, la única forma de comunicación que tiene es el llanto. Muchas veces nosotros le llamamos llanto diferenciado. ¿Por qué llanto diferenciado? Porque el bebé hace distintos tipos de llanto para comunicarse y expresar diferentes necesidades básicas a su madre. O también puede manifestar molestia, algo que le duele. Entonces comienza a hacer diferentes entonaciones con su llanto para decirle a su madre lo que necesita. Y muchas veces nosotras como mamás podemos interpretar muy bien este tipo de llanto. Entonces decimos, no, mi hijo está llorando de una forma extraña, yo creo que le duele algo, es otro llanto, yo creo que no es hambre, yo creo que algo le pasa, algo le incomoda. Entonces nosotros podemos interpretar estas formas de comunicación que tiene el bebé. Entonces el primer hito importante en el recién nacido es el llanto diferenciado. Luego, a medida que el bebé crece, alrededor de los 4 meses de edad, aparece el segundo hito importante del desarrollo lingüístico, que es la sonrisa social. Como muchos de ustedes saben, el bebé cuando es pequeño, recién nacido, muchas de las cosas que hacen son reflejas. Sus movimientos son reflejos, sus vocalizaciones son reflejas. Prácticamente todo lo que hace es un acto reflejo. Entonces comienza con estos gestos, con expresiones faciales que son reflejas. Comienza a sacar la lengua, comienza a arrugar la nariz, abrir y cerrar los ojos. Y dentro de estos gestos aparece la sonrisa. No sé si se han fijado, pero muchas veces cuando el bebé incluso duerme, comienza a sonreír o a expresar cara de enojo. Y muchas veces esto es muy gracioso. Nosotros como padres reaccionamos ante esta sonrisa que hace el niño de forma refleja y él en la medida que crece y su cerebro madura comprende que algo ocurre y está generando un efecto en la persona que lo escucha, en el interlocutor.
Entonces comienza a decir, cada vez que yo hago este gesto, esta sonrisa, estoy generando algo en la otra persona. Entonces él comienza a darle una intencionalidad a esta sonrisa y comienza a sonreír para poder agradarnos a nosotros. Entonces esto es un hito muy importante porque ya está dando una intención. Él quiere agradar a las personas. Y muchas veces hay niños que tienen dificultades y vemos que la sonrisa social no aparece. Así que estemos atentos a este hito del desarrollo que es la sonrisa social. Luego el bebé comienza con las vocalizaciones, a jugar con la voz, a hacer diferentes tipos de sonidos con diferentes intensidades, diferentes frecuencias. Comienza a imitar las entonaciones que realiza el adulto al hablar, los sonidos del español o los sonidos que pertenecen a su lengua materna. Y muchas veces cuando les preguntamos a los padres a qué edad dijo el niño su primera palabra, suelen decir entre los 7 y los 8 meses. Pero esto en realidad no es así, sino que es una forma de balbuceo que tiene el niño que va evolucionando con el tiempo. Comienza a hacer estas vocalizaciones y luego en este balbuceo aparecen los fonemas del español que son más fáciles para él, como por ejemplo la m, la p, la g. Entonces comienza a hacer sonidos como ma, 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 pa, 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 pa. Entonces decimos, ¿cuál fue la primera palabra? No, dijo mamá a los 7 meses. En realidad esto no es tan así, así que debemos entender que es un proceso que está haciendo el niño. Y cuando llega al año de edad, ahí aparecen las primeras palabras. Y al igual que en la sonrisa social, todas estas vocalizaciones reflejas que realiza el niño en el balbuceo, comienza a darle una intención, comienza a ver de que el adulto tuvo una respuesta. Por ejemplo, dice mamá y la mamá dice, wow, dijo mamá, y la mamá se pone feliz, le sonríe, refuerza esta conducta en el niño y el niño comienza a repetirla hasta que posteriormente aparece su primera palabra. Entonces debemos preguntarnos, ¿cómo saber si lo que expresa el niño es palabra o no es palabra? No sé si recuerdan cuando sus hijos tenían esta edad o sus hijos están en esta edad, si hacen este tipo de cosas. También me gustaría saber ¿cuál fue la primera palabra de tu hijo? Por ejemplo, la primera palabra de mis 3 hijos fue mamá. Me gustaría saber cuál fue la primera palabra de tu hijo. Déjamelo acá en los comentarios. Bueno, y para saber si esto que está expresando el niño es palabra o no es palabra, debemos tener en cuenta cómo está expresando esta palabra. Si la está expresando dentro de un contexto o no, si esta palabra le está dando alguna funcionalidad o algún uso. Por ejemplo, el niño dice esta palabra para llamar, por ejemplo, dice mamá porque está balbuceando o está diciendo mamá, 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 o realmente dice mamá para llamar a su mamá. Entonces, si el niño está diciendo mamá para llamar a su mamá, le está dando una funcionalidad a esta palabra, podemos decir que realmente sí es una palabra. Entonces, dentro del lenguaje hay diferentes funcionalidades a las cuales podemos atribuir las palabras. Por ejemplo, el niño puede usar las palabras para llamar a su mamá, puede usar las palabras para decir que quiere algo, puede usar las palabras para protestar por algo y demostrar que está enojado, por ejemplo, decir no para expresar de que no quiere algo, puede expresar sí para mostrar aprobación ante algo. Son diferentes funciones que tiene el lenguaje. Tenemos que ver si el niño a estas palabras le está dando estos tipos de funciones o no, o solamente está repitiendo. Eso es muy importante, porque hay niños que se quedan en la etapa del balbuceo, dicen algunas pseudo palabras, pero en realidad no las están usando en un contexto comunicativo. Entonces, cuando el niño comienza a usar estas palabras en un contexto comunicativo, ya está en la etapa final de la etapa prelingüística y podemos decir que sí, que está adquiriendo sus primeras palabras. ¿Cómo son estas primeras palabras? Bueno, generalmente son con los fonemas anteriores, la m y la p, que son fonemas que el niño visualiza mejor, y además son sílabas duplicadas. Generalmente va a ser mamá, papá, que son 2 sílabas exactamente iguales y son palabras de 2 sílabas, son palabras cortas, muy cortitas, y también puede aparecer alguna palabra que no esté perfectamente articulada, como por ejemplo, en vez de decir agua, diga aba. Entonces debemos entender que a pesar de que esta palabra no está completamente bien articulada, sí es una palabra porque sí está queriendo decir algo y sí le está dando una funcionalidad. ¿Qué cosas son signos de alerta en esta edad? Que no, entre los 0 y los 12 meses no aparezcan estos hitos del desarrollo importante como la sonrisa social, que el niño no mira a los ojos, que el niño no quiere interactuar con el adulto,
que no aparezcan los primeros balbuceos. Tengo un video que habla acerca del desarrollo normal del lenguaje y algunas actividades para niños entre 0 a 3 años, se los voy a dejar por acá porque ahí pueden encontrar un poco más de información. Si ustedes ven que sus hijos tienen estos signos de alerta o tienen la duda si tiene dificultades del lenguaje o no, siempre va a ser mejor consultar a un especialista. Bueno, espero te haya servido conocer cómo es el desarrollo típico de un niño de 0 a 12 meses de edad. Si quieres saber más información de esto y de otros temas, te invito a unirte a mi grupo de Facebook porque ahí hablamos varias mamás acerca de la filosofía Montessori en casa y muchas veces también del desarrollo lingüístico de sus hijos, y yo voy respondiendo dudas y tenemos una comunidad. Voy a dejar el link acá abajo. Además, suscríbete a mi canal porque estaré hablando de esto y otros temas, y en un próximo video estaré hablando acerca de actividades del área sensorial de Montessori, así que para que no te lo pierdas. Espero estés muy bien y nos vemos en el próximo video. Adiós.